Buenas tardes a todos. Estaba esperando que terminaran de entrar todos los que estaban en la sala de espera y silenciando algunos ruidos que había por ahí. Si todavía queda alguno con el micrófono abierto, por favor, si lo puede silenciar por un momento. Gracias a todos por estar acá, por seguir acompañando este ciclo de comercio exterior. Veo que hay varios conocidos, he visto varios que nos siguen desde hace un tiempo. Por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Así que bueno, significa que estamos satisfaciendo las necesidades de conocimiento que hay sobre algunos temas específicos de comercio exterior. En este caso nos acompaña Juan Cruz Miñones sobre la temática bastante álgida de lo que es operatoria, normativas bancarias y la cuestión legal sobre esa temática. Esto va a tener, a diferencia de las otras charlas que hemos venido desarrollando, dos partes. Tal es la importancia y lo extenso del tema. Así que bienvenidos a todos. Ya saben, pueden ir dejando sus consultas en el chat. Traten de no dejar consideraciones, sino consultas puntualmente. Así yo puedo ir tomando nota para que puedan evacuarse la mayor parte de ellas. Sin ir más, lo dejo a Juan Cruz con ustedes, así podemos aprovechar la mayor parte del tiempo. Juan Cruz, todo tuyo. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a Araceli por la invitación al municipio de Pergamino, que siempre estamos ahí cercanos. Bueno, te voy a cambiar un poco el esquema. Lo de las preguntas en el chat está bárbaro, pero de tanto en tanto voy a ir preguntando, porque si no me aburro, si estoy... sí, me aburro. No me gusta escucharme yo mismo, entonces prefiero las interrupciones y las preguntas, para que sea más dinámico, no para todos, porque si lo dejamos para el final, nos aburrimos. Bueno. Así que la idea es ir viendo si, Araceli, si vos ves que en el chat aparece una pregunta que es muy interesante, que está muy, muy buena en ver, y justo sobre eso estoy hablando, listo, me avisás y la leo. Perfecto. Porque yo la verdad el chat no lo voy a estar viendo, sino dos cosas al mismo tiempo no puedo hacer, ya sabemos cómo es esto. Así que bueno, vamos a compartir pantalla. Me avisan cuando la vean. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, como les dijo Araceli, lo dividimos en dos partes. Hoy vamos a ver lo que más está costando, que son los pagos de importación, que nos viene hace un año teniendo con muchas dificultades. La semana que viene vemos puntualmente toda la operatoria de cobro de exportación de mercadería y de servicios. Servicios parece muy simple, pero tiene sus vericuetos, ¿no? A mí siempre me gusta empezar, bueno, sería bueno poder empezar avanzando. Ahí está. Empezar hablando de qué es lo que ven los bancos. Porque los bancos terminamos odiándolos, ¿no? Los bancos nos traban las operaciones, nos hacen todo complicado. Sí, y lo hacen y en cierta forma es su función. Es una función que les otorgó el Banco Central. En la comunicación 6844 es el texto ordenado de comercio exterior. Ahí fue una recopilación que se hizo en febrero de toda la normativa cambiaria. Ayer hubo una nueva, una actualización. No completa, es una actualización.
En el punto 1.2 dice, textualmente, la entidad deberá contar con los elementos que le permita constatar el carácter genuino de la operación. ¿Eso qué significa? Que el Banco Central le dice a los bancos, vos sos responsable por la operación que tus clientes están haciendo en el mercado de cambios. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes me autorizarían a mí, si ustedes son penalmente responsables, a hacer una operación de cambios? Hasta ahora nunca conseguí a alguien que me diga, sí, sí, yo te autorizaría. Lo mismo pasa con los bancos. Tienen que cuidarse, tienen miedo, porque encima, además de eso, que eso es lo formal, lo que está escrito, el Banco Central tiene auditoría constantes sobre los bancos. Es decir, cualquier operación que el Banco Central está online. Hoy yo cerré cambio a las 2 de la tarde y el Banco Central 2 y 1 minuto recibió la operación. Un pago de importación con despacho de $10.000 no pasa nada, pero si hago un pago anticipado de $1 millón, el Banco Central 2 minutos después lo va a llamar a la entidad financiera a pedirle que le envíe por WhatsApp la documentación. No necesariamente va a pasar, pero sí está pasando. Con lo cual los bancos tienen muchísimo cuidado. Los pedidos de información son constantes, no solamente online, sino a posteriori. El Banco Central le envía requerimientos a los bancos diciéndole envíenme los documentos de tal operación. Y si para el Banco Central la operación no está correcta, no aplicar un buen criterio para constatar el carácter genuino de la operación, le aplican una multa a la entidad financiera. Las multas, bueno, no tengo la tabla acá, pero para lo que era comercio exterior estábamos hablando de arriba de 500.000 pesos, si mal no recuerdo. Entonces, se cuidan muchísimo. Y esto que pongo acá abajo, la COM A7030, es una comunicación que salió en mayo, en medio de la cuarentena. A raíz de todo el caos que había con la cuarentena, el Banco Central salió a atajar el mercado, ¿no? Y esta es una advertencia para los usuarios. Y ahora en el texto ordenado volvió a repetirlo. Está avisándonos que hace una verificación continua del cumplimiento de lo previsto en las normas y cruza la información de los bancos, es decir, lo que les dije hace un ratito, que hoy cierro cambio y un ratito después el Banco Central tiene la información de mi cierre de cambio, lo cruza con CEPA Impo. CEPA Impo es el seguimiento de todas las operaciones de importación. Cualquier discrepancia enseguida salta. Entonces, con esto nos está advirtiendo, yo sé lo que están haciendo, lo estoy viendo y lo voy a seguir y los voy a llamar. Entonces, imagínense, con esta situación los bancos tienen muchísimo cuidado, realmente tienen mucho cuidado. En muchos casos prefieren hasta perder un cliente antes que autorizar algo que no les termine de cerrar. ¿Qué busca el Banco Central? Esto no está escrito en ningún lado, pero es mi opinión, ¿no? Evitar fugas de capitales, que a mi entender no es una fuga de capital. Algunas cosas hablan de fugas y un pago de importaciones no es una fuga de capital, pero para lo que es reservas se ve desde ese punto de vista. Sí hay fugas de capitales, hay gente y empresas que simulan operaciones que no son reales, por eso la responsabilidad de los bancos, simulan operaciones que no son reales para comprar dólares, básicamente, y llevarlos al exterior. Lo que busca también con esta normativa, lo vamos a ver en un rato con lo que es los bienes suntuosos, que el exterior financie nuestras importaciones. ¿A qué se refiere con eso? Que el argentino no haga un pago anticipado de importación, sino que pague a plazo. Con eso es el exterior, nos manda la mercadería, nosotros en un mes, 2 meses, 3 meses le pagamos. Ahí también tenemos un riesgo nosotros, ¿no? Como usuarios.
Si yo hoy tengo los dólares para comprar mercadería, yo preferiría pagar anticipado, listo, me saco la deuda de encima, mandame la mercadería, y no que tenga que pagar dentro de 6 meses en dólares. Da miedo, pero bueno. Otra cosa que busca también es que primero utilicemos los dólares que tenemos. Si yo tengo una reserva en mi banco de $1.000.000 y quiero comprar dólares para pagar una importación, el Banco Central me va a decir que no. No utilizar reservas y de alguna manera promover el consumo de productos nacionales. No sé si funciona, no funciona, no voy a entrar en esa discusión, pero un poco se orientan a esto, ¿no? Bueno, condiciones previas para hacer un pago de importación. Porque están los controles, la documentación para cada operación y las condiciones que tienen que reunir la empresa o la persona física para poder adquirir moneda extranjera. Esto es lo primero, es lo que hace un banco todos los días. El banco todos los días tiene que completar el régimen informativo anticipo de operaciones cambiarias. Es decir, si yo te presento al banco un pago de importación de $100.000, tiene que avisarle al Banco Central 48 horas antes. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta. Esto, digamos, no genera ni un perjuicio. Es simplemente el Banco Central quiere tener la información con tiempo para que el mercado de alguna manera no se le descalabre. Porque si de golpe un día, sin saberlo, es como jugar con el diario de ayer, ¿no? Yo mañana ya sé cuántas operaciones me van de compra y de venta voy a tener. Entonces, de alguna manera se puede atajar para que el tipo de cambio no se dispare. Si no lo sé, me estoy poniendo en el lugar del Banco Central, ¿no? Si no lo sé, mañana me puede aparecer una operación de $500 millones y el dólar se me dispara, porque el mercado no los tiene, yo no los tengo, no los volqué, y de golpe sale todo el mercado a buscarme los $500 millones y el tipo de cambio se me dispara. Entonces, lo que busca con esto es previsibilidad. No está mal eso, no está mal. Lo malo es que, asusta y las 48 horas de demora, ¿no? Porque la información de alguna manera el Banco Central en algún momento la va a tener. Cuando cierre cambio la información la va a tener. Que la tenga 48 horas a mí no me cambia. Lo que sí me cambia es la demora por operaciones de $50.000. Lo siguiente, esto salió en mayo, fue originalmente por la cuarentena y esto vino para quedarse y creo que va a quedarse y no lo van a sacar. La totalidad de las tendencias en monedas extranjeras en el país, es decir, los dólares físicos que yo tengo en Argentina, tienen que estar depositados en cuentas en entidades financieras. Es decir, yo tengo declarados, obviamente dólares declarados, ¿no? Si la gente, que feo que hagan eso, los que compran dólar blue o tienen dólares billetes no declarados, esos no, porque no están declarados, deberían estar todos declarados, pero los que tenemos que depositarlos. Es decir, si yo, por ejemplo, informé en la 6401 y mi DJ de bienes que tengo $1.000 billetes e ingresé al mercado de cambio, si no estaban depositados, sino que los tenía en la caja de seguridad, en casa o donde sea, estoy cometiendo una infracción. Es decir, todos los billetes que uno tiene declarados, uno persona física o persona jurídica, tiene que tenerlos depositados en una cuenta en entidades financieras, no de otro tipo, para poder hacer el cambio. A muchos eso les genera miedo, ¿no? Eso vino para quedarse. Otra cosa que vino para quedarse es el punto siguiente, que era la parte externa, no tener activos externos líquidos. Ahora, ¿qué significa un activo externo líquido?
Por ejemplo, tener una propiedad en el exterior no es un activo externo líquido. Es un activo externo, pero no es líquido. Es decir, no lo tengo disponible inmediatamente. Lo que a priori, al principio había sabido que no podías tener nada. Era terrible porque no podías girar, si tenías que mantener los datos de una cuenta corriente no podías, era complicado. De entrada el corte fue total. Entonces no puedo tener activos externos líquidos disponibles al inicio del día en que se le solicita el acceso al mercado de cambios por un monto superior a $100.000. Es decir, que yo tengo $50.000 en una cuenta en Estados Unidos, puedo ingresar perfectamente al mercado de cambios sin problemas. Si tengo $200.000, tengo que desliquidar, digamos, por decirlo de alguna manera, $100.000 para poder cerrar cambio. En su momento lo que se hacía era, se ponían en garantía, porque si yo los presto, de entrada muchos dijeron, yo los presto y después me los devolvés. El ingreso a la cuenta tiene que ingresar de vuelta, tiene que ingresar al país enseguida. Entonces, se otorgaban en garantía, porque al otorgarse en garantía no dejan de ser míos, pero no son líquidos. Eso se puede seguir utilizando para operaciones mayores. Ahora, ¿qué son los activos externos líquidos disponibles? Hay uno que resalté en negrita. Tenencias de billetes, puedo tener billetes en exterior, disponibilidades en oro amonedado. ¿Cómo me cuesta esa palabra, por Dios? Lingotes de oro, depósitos a la vista en entidades financieras del exterior y otras inversiones que permitan obtener disponibilidad inmediata de moneda extranjera. Títulos públicos externos, fondos en cuentas de inversión y los criptoactivos. Esto lo resalto porque hoy está en auge, por no decir de moda, en auge el tema de adquirir criptoactivos, criptomonedas. Un Bitcoin hoy creo estaba en 54.000, alguien sabe cuánto estaba, pero andaba por ahí, $54.000. Hay muchas empresas que ahorran o invierten en cripto, así como invierten en bolsa, usan cripto. Bueno, el Banco Central las criptomonedas las tiene en cuenta para este límite de los $100.000. Si tenemos un solo Bitcoin, hoy no influye, si tenemos dos, sí, y también tenemos que estar atentos porque si el BTC sigue creciendo y pasa a los $100.000, vamos a tener este problema, ¿no? De alguna manera ya no sería un problema, pero bueno, sí nos frenan las operaciones. Seguimos con las condiciones previas. Todavía no entramos al mercado de cambios, no presentamos un papel en el banco. Es todo lo que tenemos que tener en cuenta antes de querer pagar una importación o planificar una operación. Tampoco se pueden hacer, no es que no se puedan hacer, tienen sus limitaciones. Las operaciones de compra o venta de títulos con liquidación en moneda extranjera. Ese famoso contado con liqui, o CCL, dólar bolsa o dólar MEP. La diferencia entre el dólar bolsa y el dólar MEP: el dólar bolsa, el contado con liqui se hace en el exterior, y la adquisición de dólares es en el exterior, y el dólar MEP es para adquirir dólares dentro del país. Esa es la diferencia, la gran diferencia entre dólar bolsa y dólar MEP. Ahora, ¿qué nos dice el Banco Central? Parece que no genera tanto, pero sí genera mucho. El día que vamos a ingresar al mercado de cambios, tenemos que declarar bajo juramento que en los 90 días corridos, no hábiles, anteriores, no hemos concertado operaciones de contado con liqui. Es decir, si yo el 1 de marzo hice una operación de contado con liqui, marzo, abril, mayo, hasta el 1 de junio no puedo pagar una importación. No puedo ingresar al mercado de cambios para pagar una importación. Directamente
no puedo adquirir moneda extranjera. Tendría que usar dólares propios o utilizar este sistema, el contado con liqui. Supongamos mañana yo tengo que pagar sí o sí una importación, si no me cortan el flujo de mercadería. Si hice una operación con contado con liqui es porque tengo una cuenta en exterior, tengo mi cuenta comitente, no puedo ingresar al mercado de cambios, tengo que volver a hacer un contado con liqui de salida. Ese contado con liqui iría a actualizarme la fecha. Entonces, por los próximos 90 días no puedo acceder al mercado de cambios. Entonces, es complicado. Y me comprometo a no concertar operaciones de contado con liqui por los próximos 90 días. Es decir, ni 90 días para atrás ni 90 días para adelante. Esto iba teniendo fecha de vencimiento con la 7030, que ahora algunos la ven con nosotros, no. La 7030 salió en mayo y vino a hacer regulaciones temporales, justamente por la cuarentena. Algunas quedaron, otras no. Esto para mí vino a quedarse. Es decir que la decisión de una empresa de operar en contado con liqui tiene que ser muy cuidadosa. Uno no tiene que dejarse llevar por un buen precio, por una buena inversión, sino que tiene que planificarlo. Y más si somos importadores, ¿no? Porque esto nos puede bloquear directamente, y si tenemos una necesidad urgente de cancelar deuda con el exterior, vamos a terminar operando con contado con liqui y eso nos empieza a hacer toda una vuelta de bloqueos. Lo que se puede hacer, se puede operativamente, ¿no? Pero lo desaconsejo totalmente, es, bueno, yo me comprometo hoy por 90 días, esto lo veo habitualmente, tildo. Bastante que sé qué es lo que estoy tildando, ¿no? Porque ¿cuántos leen lo que tildan en el formulario del banco? Me comprometo hoy a no hacer contado con liqui y mañana me enteré o me llegó el dato que el contado con liqui se va a 200. Y bueno, los compro. Y después voy a tener un problema con el Banco Central o voy a estar bloqueado para operar en cambios. Por eso lo desaconsejo completamente. Recuerden esto de acá abajo, el Banco Central tiene toda la información online. Da un enter, la cruza y estamos en problemas. Lo he contado con liqui, seguimos. Esto para mí es tremendo. Cuando salió esta comunicación, la B12080, la llamamos el veraz para los importadores. Es un programa que el Banco Central implementó en noviembre del año pasado, lo cargan los bancos, donde cargan todas las inconsistencias, no los errores, inconsistencias. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que a veces algunas empresas o personas inventan operaciones para comprar dólares? Bueno, cuando el banco detecta que hay un intento de fraude a las normas cambiarias, un intento de evadir los controles del Banco Central, esa entidad financiera tiene que cargar esa novedad en este aplicativo, en este programa del Banco Central, identificando al cliente y qué es lo que vio. Obviamente el Banco Central se puede nutrir de eso, como le dicen en el cuarto punto, en todos los casos en que se detecten indicios de un fraude cambiario, las entidades deberán instrumentar las correspondientes denuncias ante el Banco Central en los términos de la Ley Penal Cambiaria 19.359. Es decir, que el banco tiene que cargar este programa y denunciarlo al Banco Central. Ojo con esto porque son cosas que a veces uno no ve que está haciendo el banco. El banco nos puede estar denunciando, nos puede estar cargando en esto y después nos rechaza la operación. Y ya el intento quedó.
que esto antes no pasaba. Antes, por más que yo discutía, me enojaba con los bancos, que en su momento estuve dentro de un banco, de alguna manera había un beneficio, el cliente, yo les decía que el beneficio es que cuando un cliente ingresa al mercado de cambios, si el banco lo autorizó a ingresar al mercado de cambios, es porque sabe que esa operación está ok. No hay problemas con esa operación. El banco tiene el expertise. Uno puede llegar a ser un gran operador, uno que opere mucho puede hacer 10 operaciones por mes. Un banco hace 2.000 por día. Entonces tiene un expertise en revisar esto que no se da ni idea. Uno cree que los estamos pasando por arriba, que los podemos engañar y a veces no es tan simple. Me fui de tema. Volviendo a la genuinidad de las operaciones. Entonces, los bancos tienen que denunciar y cargar en esto. Les decía el problema de este aplicativo, que esta vez la información queda. Antes, si uno hacía una operación que no estaba bien, el banco me la rechazaba y nadie se enteraba. Ahora los antecedentes quedan. Y eso es peligroso, justamente por esto mismo, por la ley penal cambiaria. Que después vamos a comentar un par de cosas sobre el tema. Seguimos. Siguen las condiciones previas. Todavía no presentamos los papeles. Esto también es algo nuevo. Normalmente el Banco Central no cruzaba información con otras entidades. Lo está haciendo. Y con AFIP. AFIP tiene un listado de personas físicas y jurídicas que presentaron documentos apócrifos, las facturas truchas, todo ese tipo de operaciones, el AFIP tiene un listado, una base de datos. Bueno, esa base de datos tiene que consultarla el Banco Central antes de hacer una operación, de permitirnos ingresar al mercado de cambios. Sí, digamos, hacer una de estas operaciones y que la AFIP te pesque, más allá de todo el problema impositivo, te trae problemas por todos lados. Si la entidad financiera encuentra un cliente que está en este listado, la operación tiene que ir a consulta al Banco Central directamente. Y la novedad la carga en el aplicativo. Son todos antecedentes que se van sumando. El punto siguiente, para mí este es uno de los peores, y ahora les voy a contar un par de casos. El banco cuenta con los elementos que le permiten avalar la razonabilidad de los montos a pagar considerando la actividad importadora del cliente en los últimos años y o planes de negocios. Este punto lo sacaron a raíz de la 7030, que bloqueaba algunas importaciones. Entonces tal vez les cuento un poco los antecedentes. A principios del año pasado había muchos rumores muy fuertes de una devaluación fortísima. A lo que se le sumó la cuarentena, entonces la expectativa de devaluación era muy alta. Obviamente uno como empresa trata de cubrirse. Entonces todas las empresas, yo les dije hace un rato, si me decían de hacer una importación a pagarla a 6 meses, no quiero porque el riesgo es alto. Lo mismo le pasó a todas las empresas. Ante la expectativa de una devaluación, muchas empresas que hacían pagos a plazo empezaron a pagar en forma anticipada. Al pagar en forma anticipada empezaban a salir más dólares de los esperados. Entonces el Banco Central sacó la 7030 que bloqueaba eso. Ante ese bloqueo, mi empresa no puede pagar. Bueno, empiezo a pagar yo, Juan Cruz Miñones. Empecé a derivar por otras empresas, por otras personas, las operaciones que tenía bloqueadas en el Banco Central, en la propia empresa. Entonces, unas cosas que dice, para empresas nuevas, por 365 días tiene un bloqueo, que esto es mucho, de 5 millones de dólares. Pero ya lo estuvo viendo.
Y la razonabilidad, si yo, por ejemplo, hoy, Juan Cruz Miñones, presento en mi banco un pago anticipado de importación, con los pagos a plazo no hay problema, esto no aplica, porque ya tengo un despacho, tengo un despacho a mi nombre, ya me llegó la mercadería, estoy haciendo un pago. Ahora, si hago un pago anticipado de importación por $500.000, apa, Juan Cruz Miñones pagando $500.000, $500.000, un pago anticipado de importación. A ver, es su primera operación, nunca hizo un pago de importación. ¿Cuál es su nivel de ingresos? ¿Cuál es su operatoria? Y no, Juan Cruz Miñones es monotributista. Ponele. Y no es congruente, no es lógico que yo esté haciendo una operación. No digo que no puede pasar, de golpe puede haber conseguido la plata, puede haber visto un negocio, todo puede pasar, ¿no? En la economía. Ahora, con esta perspectiva es raro, mínimamente raro que haga esa operación. Entonces, en ese caso, el oficial de cuenta, el banco y dentro del banco, el oficial de cuenta tiene que ver la razonabilidad de mi operación. Tiene que analizar si es habitual que yo haga eso, es lógico que yo haga eso. Imagínense, si los bancos tienen multas, los oficiales de cuenta, que en su mayoría, como corresponde, porque no se dedican a eso, no saben de comercio exterior, de baja en línea, no se van a arriesgar. Entonces, dicen que no. Por eso esta parte es terrible. Tengo un caso, un cliente, un colega, justamente está pasando en estos días. Un cliente de él viene haciendo pagos anticipados por un banco, persona física, ¿no? En su momento presentó el proyecto de por qué iba a hacer los pagos anticipados. Son todos por courier. La verdad desconozco la razón, tampoco le pregunté, cambió de banco. Va a ser el nuevo pago anticipado de importación, $10.000 o $9.000 más o menos. Primero se lo rechazaron porque un courier es un pago máximo de $3.000, puede ser por máximo $3.000. Ahora, estamos totalmente de acuerdo. Un courier no puede ser mayor a $3.000. Ahora, en un pago anticipado de importación, ¿no puedo meter 3 courier? Sí. Puedo meter 3, 4, 5. Los pago hoy. Puedo hacer 4 pagos anticipados, $12.000 de pago anticipado de importación. Declaro que no presento SIMI porque es un courier. Y después tengo 90 días para ingresar la mercadería. Cada 15 días ingreso un courier por $3.000 y se lo presento al banco. Estoy 100% ok con las normas del Banco Central. El otro banco se lo dejaba hacer, este banco se lo rechazó. Entonces, cuando me consultan, le digo, sí, para mí están aplicando criterio. Vamos a pararnos un poquito. La entidad debería contar con los elementos que le permitan constatar la genuinidad. Entonces ya el banco empieza a utilizar su criterio más allá de lo que diga la norma escrita. Al aplicar criterio para todos, no para todos es el mismo criterio, y menos para los bancos y menos dentro del banco. Cuando va a insistir, el oficial de cuenta, el de comercio exterior, le dicen directamente que el oficial de cuenta lo rechazaba. Justamente por este punto. Cliente nuevo, persona física, haciendo un pago anticipado de importación de $12.000 con courier. Ni loco, el oficial no se quiso arriesgar, ni loco, a que después le diga no me mandaron la mercadería, tratar de hacer un ajuste técnico y tal vez en realidad era una maniobra para hacer dólares en el exterior
y arriesgarse a que el Banco Central le cuestione. ¿Lo dejaste ingresar al mercado de cambios? Pago anticipado, tenés solamente una proforma te la hago yo en Excel. Tenés una proforma por $12.000 diciendo que viene por Courier cuando el Courier es de $3.000. Bueno, esos son los criterios. Un banco le decía que sí, el otro banco le decía que no. Eso es lo que nos está pasando hoy. Por eso este punto es importante. Y el siguiente, bueno, es para las grandes empresas que esto, para el que lo alcanza ya lo debe conocer y ya lo debe tener preparado, totalmente hecho, si no es un problema. La inscripción en el registro de información cambiaria de exportadores e importadores. Son los dos. El registro lo cargan los dos. Exportadores e importadores. Ojo con eso porque muchos decían es solamente para importadores. No, los dos lo tienen que cargar. El control se hace sobre los importadores, ¿no? Entra en vigencia ahora y básicamente lo que dice el Banco Central, si estás en alguna de las empresas, que yo te voy a decir cuáles, si sos alguna de estas empresas, vas a poder pagar tus importaciones solamente sí y solo sí. Pensé que habían hecho una pregunta. Sí y solo sí cargaste la información en el registro de información cambiaria. Esta información, esta comunicación es pública, es decir, cualquiera puede entrar a ver, no es que me pasaran algún dato, cualquiera puede entrar a ver estas empresas. Entonces lo que dice el Banco Central es, periódicamente yo voy a cargar cuáles son las operaciones para que todos sepan, para que esas empresas estén al tanto. Se lo pasa por comunicación B. Hay otra comunicación B donde le pasa el link, le avisa a las entidades financieras que actualizó la información y las entidades financieras con un programa, esta información se carga desde AFIP. Tiene que consultar si la empresa que está pretendiendo hacer un pago de importación está dentro del listado. Supongamos que, no sé, Aluar quiere hacer un pago de importación. Fantástico. Ya obviamente los bancos deben tener un sistema que esto lo automatiza, ¿no? No hay alguien consultando operación por operación. Juan Cruz Millones quiere hacer una operación. Consulta en el sistema, obviamente no existe en ese listado. Listo, no tengo que cargarlo porque no tiene ese listado. Aluar está en este listado. Tiene que cargarle la operación. El banco la información. El banco lo consulta en ese sistema y si Aluar no cargó la información, le tiene que rechazar la operación y cargar la novedad por la B12020, que intentó hacer una operación sin haber cargado la información. Hay información, lo que se carga acá es información patrimonial, en proyecciones. Tampoco es algo raro. Los que son importadores, creo que la mayoría de la información que se carga acá ya la cargaron en las proyecciones de aduana. Así que no es problema, no es algo nuevo, pero es una traba más y es información que tiene el Banco Central sin tener que pedir la FIP. La FIP no debería compartir información. Entonces, sin pedir la FIP, el Banco Central para estas grandes empresas sabe lo que está importando y exportando. Juan Cruz, sí. No te quería cortar, pero bueno, no encuentro el momento para ello. Sí, por favor. Cuando hablaste del tema, aquel tema del listado de facturas apócrifas de la FIP, te consultan si cualquiera justamente puede acceder a ese listado para ver quiénes figuran en la presentación de documentos apócrifos o solo puede acceder los organismos oficiales, dice. Por lo que recuerdo, sí. Yo la verdad nunca lo consulté. Creo que no estoy en ese listado, pero creo que es un documento público. Es más, en la comunicación, no recuerdo el nombre que salió esto, después se lo busco, en todo caso te lo paso ahora. Bueno. En la comunicación que saca esto, dice el link
en el cual hay que Ah, entrar. Para mí es información pública. No te lo puedo asegurar, pero es información. Tengo entendido que es información pública y en la misma comunicación está el link. si me lo querés pasar esas cosas, yo lo envío cuando envío la presentación. Dale, perfecto. Te lo agrego en todo Ok, caso en la presentación. Hacémelo, recordámelo, por favor. Soy ok, grande. ok. Bueno, estamos acá en el listado. Esto es tremendo. Decir que estas empresas ya están acostumbradas a estas cosas. No es lo mismo ser una pyme que ser un Aluar, un Arcor. Bueno, ya empezamos con los requisitos, eh, con los papeles, ¿no? Yo creo que a esta altura ya todos sabemos lo que debe contener una factura, una proforma, que el beneficiario del pago tiene que ser el mismo de la factura, que tiene que tener el detalle de la mercadería, que tiene que tener la moneda, que tiene que tener el Incoterm, condiciones de pago, todo eso es un básico eh, que tiene que tener, creo que hasta cualquier documentación comercial. Ahora, un requisito. El pago de importación no se puede realizar con anterioridad a la fecha de vencimiento de la obligación con el exterior. Eh, Mi recomendación, porque a veces el exterior no lo pone. Revisen los papeles antes que le envíen la mercadería. Pídanles que les pasen el borrador, porque si no tiene una fecha de vencimiento, que se la pongan. Eh, que no sea tan estricta, pero si ustedes pactaron que le pagan una vez recibida la mercadería, bueno, que la fecha de vencimiento sea la fecha estimada de embarque, de arribo. Pónganle una fecha de vencimiento, porque si no el banco en algunos casos lo rechaza o si no empieza a tomar fechas de vencimiento de acuerdo a ciertos parámetros. En esto yo entiendo a los bancos. El banco conoce la operación con los documentos que nosotros le presentamos. Uno que está dentro de la operación, yo sé lo que estoy importando, yo sé lo que negocié, yo sé lo que tengo que pagar, los plazos, pero el banco lo conoce la operación con el papel que yo le presento. Y encima me mira con cara sospechosa. Entonces, si yo le presento papeles incompletos, el banco me va a rechazar la operación pidiendo más información, que es eh, si ustedes hacen pagos de importación, lo habrán sufrido. Necesitamos más información, más detalle, algún documento extra, todo para que ellos puedan encuadrar la operación y no tengan problemas con el Banco Central. Eso con la fecha de vencimiento. No se puede pagar antes de la fecha de vencimiento. Ahora, si la importación está vencida, por ejemplo, tengo un despacho del 2019, ¿está mal? No, no está mal. Es un milagro que el exterior me haya me haya financiado tanto tiempo. Ahora, depende qué es 2019. Si es 2019 antes del control cambiario, voy a tener muchísimos problemas para pagar. Porque como ese despacho no está en CEPA IMPO, el Banco Central cree y sabe, porque muchos lo han hecho, en que voy a utilizar ese despacho para sacar plata del exterior, cuando hoy me están bloqueando. Entonces, necesito una certificación, no una certificación, un informe de auditor eh, que certifique, y esto tiene que decirlo puntualmente, que la deuda está vencida e impaga. Parece redundante, ¿no? Si está vencida, está impaga. Pero bueno, tiene que ser así, y si lo preguntas a los bancos y te dice sí, tiene que estar vencida e impaga. Y tiene que ser un informe de auditor. Hay bancos que lo piden a los 90, hay bancos que lo piden antes, hay bancos que lo piden después. Eso entra en el criterio de cada banco. ¿Se acuerdan lo que les comenté de los bienes suntuosos? Que el Banco Central, para ciertos bienes, dice, si los querés pagar, está perfecto, pero usa tus dólares. O que el exterior te financie. Si yo, por ejemplo, han salido en las noticias que para un microondas, hasta salieron chistes al respecto, pero no es tan chistoso si, por ejemplo,
sos un importador de iPhone, el último iPhone por posición arancelaria, pues están determinadas, ahí está el punto de la comunicación, ciertas posiciones arancelarias tienen un plazo de 90 días corridos desde la fecha de oficialización. Es decir, si yo soy importador de iPhone, desde la fecha de oficialización tengo 90, no recuerdo si para el caso de los celulares de más de $500 eran 90 o 365. No puedo pagar antes, no puedo hacer pago anticipado. Tengo que pagar a plazo, así que tengo que conseguir que el exterior me financie a mí. O usar mis dólares, ¿no? El Banco Central no me vende dólares para pagar. Y otros bienes que los puedo pagar recién. No es que no los puedo pagar antes, los puedo pagar cuando quiero. Ahora el Banco Central me dice, no te voy a vender dólares para pagar esos productos. Recién después de un año de haber oficializado, es decir, de haber recibido la mercadería en Argentina, recién dentro de un año te voy a poder vender dólares para pagar esa mercadería. Sí, debe haber varios asustados, ¿no? Yo me asustaría tener que quedar con una deuda con el exterior en dólares a pagarla cada un año. Es fuerte. Ahora, esto es parte de la comunicación 7030. Los pagos vista, los pagos vista y anticipados. Antes solamente nos denunciaban los pagos anticipados. Esto cambió. Vamos por parte, perdón. Una de las cosas que incorporó el Banco Central el año pasado es el requerimiento de la presentación de la CIMI, el estado de salida, para hacer un pago anticipado de importación. Había bancos que ya la pedían, justamente por eso de verificar que la veracidad de la operación. Había bancos que consideraban que para asegurarse la veracidad de un pago anticipado de importación tenían que presentar la CIMI. Había bancos que no, ahí aplicaban los criterios. Después el Banco Central exigió la CIMI en parte porque había muchos que hacían pagos anticipados que no existían. Entonces, bueno, tenés que tener una CIMI salida para poder hacer el pago anticipado. Que eso no tiene nada que ver con las CIMIs que no salen, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, ante este punto, ¿recuerdan el caso de los pagos anticipados con un courier? Los courier no llevan CIMI, obviamente, ya lo sabemos. Entonces, un courier, al principio los bancos decían, no, courier no te dejo pagar anticipado. Yo empecé a hablar con todos los bancos cuando salió y de entrada me decían no, porque no, justamente, al no tener CIMI no te puedo dejar pagar. Bueno, después acordaron evidentemente con el Banco Central que lo que es courier, uno declara bajo juramento que va a ingresar por courier. No hay un tope de monto, es el mismo caso. El courier es $3.000, pero yo puedo pagar una sola vez 4 couriers distintos. Entonces ahí entra el problema este de la veracidad de la operación, del criterio del banco. Entonces tiene que estar en estado de salida, uno tiene que presentar no solamente el OM, sino todos los prints de pantalla del Estado, de los terceros organismos, toda la documentación para que el banco nos autorice a hacer un pago anticipado de importación. Ahora, tenemos, que eso lo declaramos bajo juramento, una observación. En todo lo que son declaraciones juradas, están incorporadas en el formulario. Hay muchas que son como de oficio, ¿no? Que no tenemos que tildar nada. Al presentarlo al banco ya estamos declarando bajo juramento un montón de cosas. Que después cuando surgen problemas, pero yo no sabía que... Eso lo vi varias veces. Porque uno, la verdad, no lee
Y el banco, cada vez que sale una norma del Banco Central, actualiza los formularios. Entonces uno lo leyó, supongamos que lo hayamos leído una vez, y cada actualización no la leemos. Y empezamos a firmar o a tildar cosas que no sabemos qué es. Una de las cosas es, bueno, esto lo tenemos que tildar, elegir. Nos comprometemos a demostrar el ingreso de la mercadería dentro de los 90 días corridos. Es más, perdón, hay un banco que en el formulario este punto directamente lo tiene no para tildar, sino como una EJ que está. Lo único que está para tildar es la opción de los 270 días. Es decir, que tal vez estás haciendo un pago anticipado sin saber que te estás comprometiendo a esto. Son 90 días, podemos pedir prórroga hasta una vez, 2 veces con consulta del Banco Central, y si son bienes de capital, que sabemos que los bienes de capital tardan más, son 270 días. Esto es para presentar el despacho en el banco. Ahora, ¿qué pasa si a los 90 días no tengo el despacho? Puedo pedir una prórroga y hay otras excepciones. Con China, en plena cuarentena y aún hoy, había muchas demoras, no solamente para producir, sino para conseguir bodega. Hoy incluso hay muchos problemas para conseguir bodega. Entonces yo le pago hoy al chino. El chino me dice, me tomo 30 días para producir antes de embarcar. Llega el momento de embarcar y me dice, no consigo bodega, no puedo embarcar. Se toma 30, 35 días para embarcar. ¿Cuánto tarda el barco de China hasta acá? Más de 30 días, con lo cual quedas vencido. Y automáticamente te empieza a bloquear todos los pagos anticipados de importación. Administrar esto lleva su tiempo, lleva su estrés, porque uno empieza a ver que empieza a contar días, a tachar días, decir, no llego a cumplir los 90 días, y la opción es empezar a procesar en el banco el pedido de prórroga. La prórroga no la otorga el Banco Central, no en esta primera instancia, sino la entidad financiera de seguimiento. Es decir, yo con el banco que cerré el cambio me quedo pegado, se podría decir de alguna manera, a ese banco, al criterio de ese banco. ¿Sí? Elegir desde el banco es fundamental. Juan Cruz, dime. me preguntan o te preguntan si queda constancia si un proveedor ya pidió prórroga y pasa lo mismo con otra carga. Sí, en el sistema, incluso en el Banco Central, porque el Banco Central cuando llega a los 90 días, mismo cuando vos liquidás, la entidad financiera le genera un MSD, que es un número de operación del Banco Central, que contiene un montón de dígitos, verificador, más el número interno del banco. Esa información tiene una fecha de vencimiento. Cuando yo le pido al banco la prórroga, el banco tiene que rectificar esa información en el Banco Central. Es decir, que la información está. A priori no genera inconvenientes. Ahora, si es todo el criterio. Si yo hace un año vengo importando de China y siempre el chino tiene problemas, el mismo problema para embarcar, y dentro de 2 años sigo teniendo el mismo problema para embarcar, en un momento me va a decir, claro, es raro. No digo que no pueda pasar, puede pasar perfectamente. El comercio exterior es tan amplio que todo puede pasar, pero mínimamente puede verse raro y el Banco Central nos puede mandar un requerimiento de información. Un requerimiento de información es un tema administrativo nada más. Pero, ojo, porque si el Banco Central nos pidió documentación es porque hay algo que no le gustó. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que respondemos, tiene que estar muy completa la información, porque si el Banco Central le enviamos información incompleta,
evasiva, que esto que lo otro, bueno, tiene todas las facultades para decir, manda una inspección. No, les juro que no, no es lindo tener Banco Central adentro. Lo he vivido en un banco 3 meses, en 2 inspectores instalados en el banco. Es más, en su tarjeta personal tenía el número de teléfono de la sala de reuniones del banco. Directamente se habían hecho así, estaban instalados. Al final, ya cada operación que teníamos media rara, directamente primero les preguntábamos a ellos si estaban ok, después la acusábamos. Así que si la información queda todo. En todo lo que hagas en un banco, y más hoy, queda registrado. Volviendo a los 90 días. Se puede pedir prórroga. Y acá entra el criterio de cada banco. Yo he tenido casos, el mismo caso, es más, a un cliente le dije, cerrá la cuenta y andate a otro banco, a tal banco, porque realmente pasaba esto. El chino empezó a no conseguir bodega. Entonces no llegamos a cumplir los 90 días. Hubo un banco en el que no conseguí una sola prórroga. Directamente al final lo hablé y dije, mirá, no hay vuelta. Me ponían excusas, pero los rechazos eran lo más irrisorio. Al final dejamos que los pagos anticipados los dejamos vencidos, dejamos que llegue la mercadería, regularizamos todo y las siguientes operaciones las hicimos en otro banco. Todo bien, hubo una que sí, que se demoró, ingresamos un pedido de prórroga. Son todas operaciones reales, ¿no? son inventos. Las prórrogas tampoco son inventos. Si empezamos a inventar, es probable que el banco la vea. Recuerden que el banco ve 2.000 operaciones por día. Entonces, no los conocen. Y la prórroga en el otro banco no tuve inconvenientes. El mismo tipo de operación, mismo cliente, mismo proveedor del exterior, misma moneda, montos similares, digamos, la operatoria habitual de la empresa en un banco. No conseguí hacer avanzar una sola prórroga y en el otro sí. Es el criterio del banco y ahí influye mucho el oficial. Bueno, 170 días también es prorrogable. Los couriers, lo que venimos hablando, se pueden pagar anticipadamente, lo lleva SIMI, ojo al criterio del banco, ya creo que hablamos un poquito del tema. Los pagos anticipados y a la vista pendientes de documentar nos bloquean para nuevos pagos anticipados. Esto también lo hablamos. Bueno, la 70-30. ¿Se acuerdan que les dije que la 70-30 salió en mayo del año pasado? Fue para frenar un poco, lo consiguieron, el dólar, no sé si fue por esto o por qué, pero un poco era el objetivo, evitar que se adelanten operaciones. Es temporal, la 70-30, yo creo que realmente ahora el 30 de junio se levanta, porque no actualizaban el texto ordenado. El Banco Central le daba una vigencia hasta octubre. El 30 de octubre sacaba una nueva comunicación haciendo ajustes en las posibilidades de pagar y le da vigencia hasta noviembre. Así fue hasta marzo y en marzo o febrero directamente le dieron vigencia hasta el 30 de junio. Ayer me fijé cuando salió en el texto ordenado, me fijé esto y ya el texto ordenado vendría a ser como la recopilación de toda la información y no se rectifica todo el tiempo. Se hace dos veces al año, 3 a lo sumo. Y ya figura vigencia hasta el 30 de junio. Así que yo tengo esperanza que el 30 de junio esto sea el último día, o si no sacarán una comunicación que lo prorroga. Básicamente nos trajo la cuenta corriente del punto 2.1. Le ha sacado canas verdes a muchos, incluyo,
porque leerla, entenderla y aplicarla era muy complicado. Ahora realmente es muy simple lo que sacaron en marzo, pero básicamente lo que dice es, no podés pagar más allá de lo que podrías haber pagado. Es decir, teniendo en cuenta, está acá abajo, los despachos que están en CEPAIMPO. Los courier no están en CEPAIMPO. En la última actualización de hace un mes aproximadamente los incorporó. Los despachos que tengas en CEPAIMPO oficializados desde el 1 de enero hasta hoy, perdón, hasta ayer, hasta el día que querés cerrar cambio, a eso le sumás $1.000.000, le restás todo lo que pagaste, eso es lo que podés pagar. Con eso están evitando pagos anticipados. Es decir, vos nacionalizaste mercadería, antes era muchísimo más complicado. Con esto lo simplificaron un montón. Vos pagaste mercadería por $5.000.000 y nacionalizaste mercadería por $5.500.000, solamente podés pagar $500.000. Hasta que nacionalices de vuelta y te vaya subiendo ese margen de $1.000.000. Los courier se incorporaron, los pagos vista y anticipados vencidos nos bloquean y encima, nos bloquean los vencidos. Los pendientes nos restan en esta cuenta. Es decir, si yo acumulé $1.000.000, supongamos, empecé a operar hace unos meses, hice $1.000.000 de pagos anticipados, supongo que tuve la suerte que el oficial me lo permite hacer, ¿no? Y acumulé $1.000.000 de pagos anticipados, no tengo ni un despacho, no voy a poder pagar más pagos anticipados hasta que empiece a nacionalizar, ¿no? Porque los tengo pendientes de documentar este punto. Bueno, hay otras situaciones que es los proveedores, los que importan productos relacionados a la emergencia sanitaria, productos COVID. Una persona, una empresa que atiende a un enfermo, tiene que traer productos para esa atención, pero son casos muy puntuales. Y obviamente el Estado Nacional no está alcanzado por esta restricción, el sector público. Está ahí abajo. Porque 2 segundos. La 70-30, ¿no? Porque me sale el... A ver si lo consigo sacar. Bueno, no importa. La 70-30 de las exportaciones. Esto fue, creo que lo único que hubo para los exportadores en todo este año y pico. No hubo ampliación de plazo, no hubo reducción de restricciones, no hubo nada para los exportadores para facilitarles en las exportaciones y flexibilizarle un poco los plazos o los montos. Lo único fue esto, que básicamente es a los que exportan, a los que hacen un cobro anticipado de exportación o prefinancian exportaciones a 180 días o más, les aumenta el 50% la cuenta corriente de la 70-30. Lo último, ahora que salió en marzo, para las nuevas operaciones que sea para exportación de bienes de capital o insumos, son para exportaciones muy puntuales.
es para un programa, bueno, no recuerdo ahora el programa, no lo puse acá, me pareció irrelevante, pero para las exportaciones que con este fin determinado que logren la financiación, aumentan por ese importe el 50% restante de la 70-30. Si la aplicación de esto es bastante complejo, se presenta con supuestamente con una simple declaración jurada, pero el banco hace todo un análisis y pide toda la información de todo lo que se está haciendo para ver si nos permiten aumentar en un 50%, en un 100% el límite de $1.000.000. Son pocos que la verdad lo que los consiguen. Esto ayuda a los exportadores, porque el exportador que importa tiene problemas con la 70-30. Comentario aparte, yo lo vengo diciendo hace tiempo, no es lo que se hizo en su momento con la Secretaría de Comercio, con Moreno, donde uno compensaba, buscaba cupo de exportación y compraba cupo de exportación para poder importar. Pero sí lo que yo veo es una tendencia a promover que si querés importar tenés que exportar. No va a ser tan burdo como encontrarnos una automotriz exportando maíz, como pasó en su momento, que simplemente compraban el cupo y lo único que se consiguió es encarecer los productos, porque en ese movimiento, obviamente, si yo tengo productos exportables y tengo un importador que está bloqueado, dejar que vos exportes mis productos te genera un beneficio, ese beneficio lo cobro. Entonces lo único que hacía era encarecer todo el circuito y no generó dólares, pero se está tendiendo a eso, a vos querés importar, hace exportaciones, empieza a exportar. De hecho ya lo vemos cuando cargamos el Excel en aduana, que no solamente tenemos que informar las importaciones que hicimos, que vamos a hacer este año y tenemos previstas el año que viene, sino que tenemos que hacer una proyección o decir si tenemos proyectado exportar, qué exportamos, si pensamos hacer algún tipo de inversión que termine en exportación. Esto para ir pensándolo, el que importa generalmente puede exportar, tiene de alguna manera el expertise, tiene la costumbre, sabe lo que es operar en comercio exterior, le resulta más simple empezar a exportar que uno que nunca lo hizo. Tal vez es cuestión de hacer un proyecto, los proyectos ayudan, se presentan en la Secretaría, y bueno, si nosotros estamos ingresando a divisas, vamos a tener más posibilidad de que nos permitan sacar divisas. De hecho, a alguno le debe haber pasado, conozco un par que presentaron el Excel de Secretaría de Comercio y le aprobaron 20% de lo que había pedido y si exportaba, le aprobaron más. Así que un dato a tener en cuenta para el futuro que es bastante incierto. Yo les comenté que podemos tener problemas en las importaciones. No es la muerte, o casi. Hay excepciones en la demostración del ingreso de la mercadería. Están las prórrogas y la excepción. Yo acá cambié el texto de la norma porque dice excepción no en la demostración de ingreso del registro aduanero, sino excepción en el reingreso de los fondos del exterior. Es confuso. Lo que pasa, si yo no recibo mercadería, el Banco Central me dice yo tengo que recibir las divisas. Entonces, en las excepciones arranca diciendo que es la excepción al ingreso de los fondos. Si yo, por ejemplo, exporté por $50.000, estoy obligado dentro de los 90 días a demostrar el ingreso de mercadería por $90.000, por $50.000.
si no me mandan la mercadería, lo lógico sería que me devuelvan los fondos. O el exportador o la aseguradora. Si tengo la mercadería asegurada y se siniestró, a mí me paga la aseguradora. Esos fondos estoy obligado a ingresarlos y liquidarlos dentro de los 5 días. Y tengo que presentar toda la documentación para demostrar el ingreso de los fondos, como dice el Banco Central. Ahora, supongamos, yo hice un pago anticipado por 50.000. La mercadería por 50.000 salió con seguro, se siniestró y la compañía de seguro me pagó 45.000. No me quedan los 5.000 pendientes, porque yo tengo que presentar la póliza, tengo que presentar toda la documentación donde me pagan 45.000 y por qué. Esos 45.000 justifican el ingreso de divisas en vez de mercadería. Hay otras circunstancias, ahora vamos a entrar. Y están las prórrogas. La prórroga, ya se los dije eso, la otorga el banco. Después de la segunda puede ir al Banco Central, o si es de un plazo mayor, va al Banco Central, a consulta al Banco Central. Todo lo que es consulta al Banco Central, a priori, olvídense, no hay respuesta. Ni por sí ni por no. La mayoría de los casos no hay respuesta. Es raro que el Banco Central, a menos que sea una aberración normativa, que vaya totalmente en contra de la norma puntual, el Banco Central ahí en esos casos responde con la norma. Aténgase a lo que dice el punto tal de tal comunicación, punto. Ahora, cuando dices, en esta situación, por ejemplo, pago de dividendos al exterior, a no residentes, o pagos anticipados de importación a empresas relacionadas. Todo lo que va a consulta al Banco Central, es raro que respondan por sí o por no. En ese caso, por ejemplo, un pago anticipado a una relacionada, el Banco Central vuelve a lo que dijimos antes, que el exterior me financie, en mi casa matriz. Por eso le tengo que financiar a ellos, que ellos me financian a mí, que me mandan la mercadería y yo después le pago. Eso generalmente no hay respuesta por parte del Banco Central. Ahora hay casos donde nunca voy a recibir la mercadería. Supongamos que el exterior es un deudor moroso, entró en quiebra. Ahora, si hay, por ejemplo, casos puntuales, gestión de cobro por control de cambios en el país del exportador. Uno dice, Venezuela tiene un control de cambios, no es 100% explícito, le mandé mercadería le hice un pago anticipado a Venezuela, no me manda los productos, o hice una exportación a Venezuela, nunca me va a pagar. Pero tiene que ser posterior el control de cambios, no anterior. Lo mismo pasa con insolvencia. Con insolvencia posterior del proveedor, si es anterior, y no. Si yo le hice un pago anticipado a una empresa que está en quiebra, que quebró y que no paga, no entro en estos supuestos. Si es insolvencia, tengo que presentar las publicaciones de la quiebra, la convocatoria, lo que sea. Otra circunstancia es el deudor moroso, que puede tener problemas del exterior. Pasó mucho con la pandemia. Empresas que se demoraban en pagar. Entonces, de acuerdo al importe, yo puedo iniciar acciones judiciales y hay circunstancias donde el importe es menor y yo puedo demostrar los reclamos con intercambio de mails o cartas. Con eso puedo pedir o el cumplimiento o la prórroga.
Otra circunstancia que esto lo he visto mucho en casos con China. Es muy común que uno haga un pago anticipado a un proveedor nuevo de China y en realidad sea una empresa inexistente. Uno se tienta con los precios, averigua y parece que es real, pero resulta no es real. Le hace un pago anticipado de $5.000, la mercadería nunca aparece, nunca tenemos nada, no nos responden más los mails y resulta que era una empresa inventada. Esas cosas no las inventamos acá, pasa en todo el mundo. En ese caso, bueno, no $5.000, $40.000, por ejemplo, $30.000, no puedo hacer un ajuste técnico, no puedo hacer un simple reclamo porque no me responden. Entonces puedo contratar una agencia de recuperos que tenga filiales en el exterior y que haga la investigación. Con ese informe de esa agencia, creo que hay una sola que el Banco Central la toma como válida. En síntesis, si mal no recuerdo, he llevado operaciones con ellos. Ellos tienen, por ejemplo, en China, representantes. Entonces, tuve un caso donde la mercadería del chino nunca aparecía. Le pasé el caso a la empresa, lo pasó a sus representantes chinos y lo quisieron investigar localmente desde la parte registral y hasta ir a la empresa a buscarlos, a la dirección, a los datos que teníamos, ir a todos lados a averiguar, y resulta que esa empresa china no existía por ningún lado. El domicilio dado era de otra empresa o de un particular, no tenía nada que ver. Entonces, con ese informe de esta empresa de recuperación de deudas, hago la presentación a la entidad financiera de seguimiento y con eso me dan la regularización, no la prórroga, sino la regularización de la deuda de información. Bueno, eso es todo. Yo les había dicho que al final quería comentarles algo Juan sobre Cruz, la ley penal cambiaria. Sí. Te preguntan, aparte de esta comunicación 7030, ¿cuál otra es o son de importancia tener en cuenta tanto para Expo como para IMPO? Y hoy yo diría directamente la 6844 y la 7272, que es la que salió ayer, porque hay miles de comunicaciones. Realmente el año pasado, no miles, pero el año pasado salieron muchísimas comunicaciones que iban modificando, actualizando, cambiando. La 7030 realmente la padecimos porque estaba, a mi criterio y el de varios más, muy mal redactada. Mismo la organización de los puntos es compleja, entonces ver qué se podía pagar era complicado. Y bueno, fueron saliendo otras comunicaciones que agregaban. El Banco Central con sus comunicaciones se está regulando de acuerdo a su posición cada mes, con cómo viene cada mes. Entonces ir a una comunicación es imposible. Yo les diría de base la 6844, que es el texto ordenado, y la 7272, que actualizó ese texto ordenado. ¿Podés sacar la pantalla? Sí. Así podemos vernos todos un poquito. Después les paso todo a todos el Power. Ahí está. Bueno, ahora veo si hay gente dormida o no. Antes no había nadie. No, pero igual si pueden abrir las cámaras, así nos vemos un poquito. El tema es denso, y ahora se puso mucho más que antes, ¿no es cierto? Se puso muy técnico. Sí, pero es una técnico, piedra, es una piedra en el zapato, es terrible. Sí. De todos modos, si yo les vieron quiero... todas las condiciones anteriores, todos los requisitos previos,
habíamos visto un montón de temas y todavía no habíamos presentado una sola operación. Antes, no me quiero olvidar de decirles esto a los participantes, y es que para mantenerse así actualizado, por lo menos a nivel títulos, síganlo a Juan Cruz en LinkedIn, porque es generoso y normalmente él va tirando muchos tips ahí, y por lo menos hace síntesis que son muy, muy interesantes. Eso así como una nota parroquial. Acá no ha terminado, esto sigue el próximo jueves, que Sí, tenemos esto es un resumen de lo más candente de importación. No vimos la parte importación. financiera, no vimos la parte de servicios, no vimos Y un montón de cosas. más de exportaciones también, me Además de imagino. LinkedIn, también comparto en Instagram Juan Cruz Minones. Miñones con ñ, no hay ñes, n, soy Minones. Minones. Bueno, no sé si ha quedado alguna consulta, creo que hemos estado todos prestándote mucha atención. Creo que hasta para consultar es difícil este tema. Si quieren, pueden guardar preguntas, o si surge alguna pregunta, ténganla presente para el comienzo de la próxima jornada. Creo Perfecto. yo que podemos empezar con alguna pregunta sobre estos temas que tocamos hoy, medio rapidito. Creo que puede llegar a ser una buena alternativa. Se tienen que inscribir para la próxima jornada por los mismos medios. Yo voy a sacar mañana, está activa ya la inscripción, pero bueno, los voy a volver a invitar por los mismos medios. Están en las mismas redes, así que les va a llegar sí o sí el próximo jueves a la misma hora. Creo que es todo por ahora. Juan Cruz, no sé si alguien tiene alguna otra consulta que hacer. Excelente presentación, dice Natalia. Gracias. ¿Algo más? Estamos en tiempo, pero si tienen alguna otra consulta, muchas gracias a todos por estar. Los esperamos en la próxima jornada. Si quieren invitar a alguna otra persona, tenemos una buena sala. Estuvimos 38 personas en el momento más álgido de la tarde. Bien. Bueno, lo que me dime. preguntaron, la 7030. Una puntual, la 7001. Para no ir a toda la normativa, la 7001 habla de contado con liqui, los dólares, etc. Y también lo que pueden hacer es buscarlas no en el Banco Central, sino en Infolec. Entonces, porque el Banco Central buscas una comunicación, o todas, o una sola, y no las relacionadas. Por Infolec sacás las relacionadas o que modifican esa norma. Exacto, sí, Entonces, sí. Podés ir para atrás, para adelante, qué modifica, exacto, sí. Pero yo directamente, si quieren torturarse el fin de semana leyendo normativa cambiaria, directamente iría a lo más fuerte, que es la 6844. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Chau, chau.